No, las redes sociales en aquel entonces eran una hipótesis que algunos investigadores valorábamos con mucho optimismo. Yo en mi tesis doctoral analicé, por ejemplo, la concentración que se produjo en la sede del Partido Popular después de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Entonces, los investigadores que estudiábamos la movilización social y la acción colectiva, se había puesto muy de moda lo que era la táctica de swarming, de enjambre. Entonces nos parecía fascinante que a través de un mensaje de SMS, entonces no había WhatsApp, ni había Telegram, ni las cosas que había ahora, era la época de Hotmail y del Messenger y en este caso del SMS, que a partir de un SMS se produjera lo que llamábamos una hot connection y que se pudiera producir una movilización de enorme importancia política que no dependía de una estructura jerárquica. Yo comparaba aquella concentración con la que se produjo en la Dirección General de Seguridad después de la detención de Santiago Carrillo durante la transición. Pero claro, ahí es un partido que desde arriba da la instrucción a sus células de que se movilicen por la libertad del secretario general. Lo que ocurría el 13M era otra cosa, era, digamos, un mensaje bien diseñado y a partir de ahí cada persona tomaba la decisión de concederle credibilidad al emisor del mensaje y ahí decidía si los mandaba o no a sus contactos poniendo, digamos, su propia credibilidad y su propio prestigio como clave de esa convocatoria. Eso nos hacía pensar en un futuro en el que las nuevas tecnologías iban a ser capaces de democratizar espacios que hasta ese momento estaban monopolizados por los grandes medios de comunicación o por estructuras como los partidos políticos. El resultado es que efectivamente se ha producido hasta cierto punto una democratización, pero al mismo tiempo ese terreno se ha convertido en un terreno enormemente tóxico y donde las mentiras y las fake news funcionan también. Ojo, no es verdad que haya fake news en las redes y no en las televisiones o en los periódicos, pero es verdad que redes sociales como Twitter, que últimamente se habla mucho por la compra de Elon Musk, pues se ha convertido en una especie de repositorio del odio y que ese optimismo democrático que teníamos los investigadores hace 15 años, pues no se ha correspondido con el devenir histórico. ¿Se pueden establecer mecanismos de control respecto a las fake news y respecto al odio? Yo creo que no, que el único mecanismo viable es la educación mediática. El único mecanismo es que la gente tenga la formación cultural, política y mediática suficiente para defenderse de la mentira. Del mismo modo que un investigador preparado sabe distinguir entre basura y propaganda respecto a fuentes realmente útiles para la investigación, es necesario tener una sociedad educada para manejarse, relacionarse y protegerse de los mass media y de las redes sociales. Por eso, en mi trabajo, digamos, más militante, siempre le he dado mucha importancia a entender que un objeto de estudio son en sí mismos los medios de comunicación. En la investigación académica lo que he podido comprobar es que efectivamente es un tema de importancia creciente en la comunidad investigadora. Me encontré, a la hora de buscar referencias para los marcos teóricos de la investigación, con la estrechez de las referencias teóricas que yo manejaba y que había utilizado en la tesis doctoral. Entonces, claro, el problema de la ideología ha hecho que buena parte, de esto es una paradoja divertida, que buena parte de teóricos de formación marxista hayan tenido que reconocer que el marxismo es incapaz de dar una respuesta para entender cómo funciona la ideología, cuestionando además ese planteamiento que se atribuía erróneamente al marxismo de que la ideología sería un mecanismo que simplemente serviría para reforzar unas determinadas relaciones materiales, digamos, un falso constructo cultural que vendría determinado por la posición en el proceso productivo. Bueno, la historia demuestra que esto es más complicado y de repente hay marxistas que tienen que acudir a Lacan, que no era marxista, pero que es probablemente el mayor desarrollador del psicoanálisis después de Freud, para entender que el deseo forma parte de los mecanismos de construcción ideológica y que eso es algo además que incluso informa
la relación hasta cierto punto libidinal que se produce entre los liderazgos políticos y los sujetos de esos discursos, que muchas veces son discursos abiertamente antirracionales. ¿Se puede explicar el éxito de Donald Trump sin entender que hay una relación libidinal y hasta cierto punto nasty con buena parte de sus destinatarios? Los trumpistas no necesariamente piensan que lo que dice Donald Trump es verdad, no necesariamente calificarían de racional lo que dice Donald Trump, pero incluso ese carácter no políticamente correcto les produce un elemento de placer, que es algo que el psicoanálisis ha estudiado con mucho detalle. Bueno, tuve que ir a algunas de esas referencias para entender ese mecanismo ideológico que muchas veces es la confirmación de una intuición perversa. Cuando sale una noticia, por ejemplo, contra un político de izquierdas, en particular si es una mujer, que es una noticia falsa y que tiene que ver con humillar a esa mujer, no es que los destinatarios crean la veracidad de esa noticia, sino que esa noticia confirma su intuición ideológica y les produce placer. Y lo que produce placer tiene más importancia política que el juicio sobre la veracidad de la información que te está llegando. Y he vivido por mi propia experiencia política casos muy de cerca, ver cuáles son los elementos que se han utilizado para atacar a Irene Montero no tienen nada que ver con una crítica política, tienen que ver con tratar de producir placer a una audiencia que abiertamente la odia. Ha sido cajera de supermercado, ese elemento clasista de humillar, ¿cómo una cajera va a ser nuestra ministra? Su relación con su pareja. Son cosas que he vivido y me han hecho reflexionar después desde la perspectiva académica sobre que el deseo no solamente fue determinante para explicar los fascismos en los años 30, sino que sigue siendo determinante para explicar los nuevos fascismos con las tecnologías actuales de nuestro presente. No soy optimista respecto al futuro de Internet. Yo creo que todo lo que está en manos de las grandes corporaciones, cuyos intereses son abiertamente el lucro, no permiten ningún optimismo. Lo que está ocurriendo en Twitter con Elon Musk, yo creo que es muy representativo de lo que puede pasar. La cuestión de los nichos es muy importante porque redefine las condiciones de la política. Hay una película magnífica, se llama Brexit, en la que explican cómo en el referéndum del Brexit en el Reino Unido se utilizó por primera vez la técnica de segmentación de Big Data que ofrecía a Cambridge Analytica. ¿Esto qué quería decir? Que esta vez la campaña electoral no se tenía que organizar utilizando los 2 o 3 mensajes para toda una audiencia de potenciales electores, sino que a partir de la información que dan las redes sociales mediante algoritmos, podemos mandarle a cada ciudadano a su casa la información exacta que funciona con ese ciudadano concreto en función de sus preferencias, de toda la información que tenemos por los clics que ha hecho, por cómo ha movido el ratón. Claro, eso nos dice que estamos en una sociedad en la que hay gente muy diversa que piensa muy distinto, pero que hay mecanismos tecnológicos que permiten controlar a ese conjunto de ciudadanos, y es difícil ser optimista. De nuevo, la única vacuna frente a todo eso es la educación mediática. La comunicación política no funciona a partir de la racionalidad. Hay un vídeo que se suele poner a los estudiantes de comunicación política, que es el debate de Kennedy con Nixon. Y el ejercicio consiste en quitarle el volumen para que los estudiantes simplemente miren a los dos. Y basta mirarles para ver quién está ganando el debate, sin escuchar absolutamente nada. Hay elementos de comunicación no verbal que revelan a Kennedy como un excelente comunicador frente a Nixon, que no tiene esas características. Y estamos hablando de algo de hace muchísimas décadas. La clave de la comunicación política es emocional. Eso quiere decir que los principios de la Ilustración, fundamentados en la racionalidad, chocan con algo que los grandes comunicadores en la televisión del entretenimiento han comprendido hace muchísimo tiempo. Lo emocional es lo que domina el comportamiento político en última instancia. Hubo un tiempo en el que la izquierda pensaba que la gente votaba por sus intereses económicos. Es de una ingenuidad sonrojante. La gente vota en función de un sentimiento. La pelea en una campaña electoral es definir el tema y a partir de ese tema ver cuál es el sentimiento de cada sector con respecto a ese tema. ¿Cuál ha sido la clave de crecimiento de la ultraderecha en España? Un sentimiento de rechazo hacia el independentismo catalán.
puramente sentimental. En España la ultraderecha no procede de un sentimiento de miedo hacia los migrantes como en otros países europeos. Aquí la clave es el anticatalanismo y el antiindependentismo, y es un sentimiento que opera en clave irracional. La gente se pregunta, ¿cómo puede ser la gente que en la Comunidad de Madrid voten a una señora que está hablando todo el tiempo de Cataluña teniendo en cuenta la situación que tenemos en la sanidad y en la educación? Pues porque la política funciona así. Sí. Hay algo que señalo en el artículo con el que concluí la investigación, que es la crisis del prestigio de la democracia. Yo creo que se está normalizando la ultraderecha como una opción de gobierno perfectamente viable a costa del prestigio de una serie de planteamientos democráticos que dominaron la esfera pública durante muchos años, pero que en este momento están en crisis, y es realmente preocupante. Del análisis en redes se extrae la normalización de discursos que después llegan al poder. Habría un ejemplo que no pude tratar en la investigación porque es muy reciente, pero es la llegada al gobierno de Italia de una formación heredera del fascismo, que Giorgia Meloni sea la primera ministra, y que eso se haya normalizado, ha sido aceptada con más normalidad de lo que fue aceptado Alexis Tsipras en Grecia. Es revelador de cosas que hubieran sido inimaginables en Europa hace un tiempo. O sea, colaborar con el grupo de la UOC ha sido una oportunidad profesional fascinante, conocer una universidad distinta, con un nivel de investigación altísimo, e incorporarme a un grupo de investigación con un nivel de desarrollo en el estudio de lo que implican las nuevas tecnologías para determinados aspectos que tienen que ver con la política y la sociología, pues será una oportunidad magnífica para enmarcar mi propio proyecto de investigación. He podido trabajar con gente mucho más preparada que yo, con muchos años a la espalda de investigación, y ha sido enormemente fructífero y enriquecedor.